¿Bien y de buenas o nomás bien? Bendito sea el Señor. Qué bueno que vino esta mañana. Mi nombre es Carlos Alberto Guerrero. Soy de Colombia, de Cali, Colombia. Y estamos aquí en México, Manzanillo, sirviendo al Señor. Amén. Yo soy el producto de una oración, así como la de Jonás. ¿Se acuerda de Jonás? Que clamó desde el vientre del pez. Yo creo que era una tilapia, ¿no? Porque se debaten que si era ballena o ha de ser tilapia, porque para que lo trague. Yo clamé desde la profundidad de un contenedor, porque iba yo de Polizonte para Estados Unidos. Íbamos metidos en un contenedor y uno de los compañeros con los que veníamos murió ahí. Entonces ya sabrá la situación. Todavía nos quedaban como 4 o 5 días de viaje y yo estaba peleado con Dios. ¿Alguna vez usted se ha peleado con Dios? Bueno, entonces me entenderá. Estaba yo peleado con Dios. Le había dicho que no le iba a rezar más. Era católico, según yo. Que ya no más prenderle velitas ni nada de esas cosas. Pero cuando sucedió eso, que murió el compañero, entonces me acordé que el único que me podía salvar, ¿quién cree que era? Dios. Así que clamé ahí en ese contenedor y le dije a Dios: si tú no me ayudas, si tú no haces algo, aquí, hasta aquí llegué. Porque yo había perdido muchos amigos. De allá en Colombia es muy normal que la gente se vaya de polizonte en los barcos. Y yo había perdido varios amigos que los habían aventado al mar. Imagínense, un muerto era un problema para el capitán, para la compañía. Entonces lo mejor que hacen es aventarlos al mar. Entonces yo sabía que si Dios no intervenía en ese momento, yo hasta ahí iba a llegar. Lo demás, eso ya lo aclarará Dios. Pero ¿qué creen que hizo Dios para ayudarme? Resucitó a ese muchacho. Sin yo ser cristiano, sin yo conocer a Dios, lo levantó. Bendito sea el Señor. Así que en ese momento, cuando Dios hizo eso, me volví a arrodillar y le dije: eres real, existes, eres real, bendito sea el Señor. Y ya lo demás, algún día si haya chance se los platicaré, cómo el Señor me rescató. ¿Cómo entré yo a esto de las cárceles? Estamos sirviendo en casa de oración aquí en Manzanillo. Estamos encargados de un grupo de misioneros. Y me llegó un mensaje al WhatsApp de que querían venir a trabajar aquí al Cerezo y me invitaban. Me acuerdo que cuando leí el mensaje, yo nunca en mi vida me imaginé trabajar en la cárcel, jamás. O sea, era algo que yo sabía que la cárcel estaba ahí, sabía que había gente que iba a predicar a las cárceles, pero yo jamás pasó por mi mente ir a predicar. De pronto ir a visitar a alguien en la cárcel, pero jamás eso había pasado por mi mente. Así que cuando me hacen la invitación, porque iba a haber una conferencia, creo que en el año 2000, ¿sí? Más. En el año 2022 iba a haber una conferencia y la verdad me molesté porque no tenía yo ningún interés en participar en llevar la palabra a la cárcel. Dije, tengo muchas cosas que hacer, estoy muy ocupado. Y ya me volvieron, como no contesté el mensaje, me volvieron a hablar y me dijeron: nomás
participa, o sea, nomás conéctate y escucha lo que van a hablar ahí. Y ya. La hora no era era como a las 11 de la mañana. Y dije, bueno, Dios, hablé con Dios y le dije, Señor, usted sabe que no tengo ningún interés en esto, pero pues si usted quiere, así lo vamos a hacer. Me conecté y quiero que sepa, hermanos, que a los 15 minutos estaba yo pidiéndole perdón a Dios y Dios había tocado mi corazón y le dije, si usted esto es lo que quiere que yo haga, de aquí en adelante, Señor, estoy en sus manos y vamos a donde usted quiera. En Mateo, lo que se está hablando aquí en los talentos, en Mateo capítulo 25, versículo 14, ya ha sido bastante repetido esto. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Todo empieza con una llamada, hermanos. Si le preguntáramos a los discípulos, si le preguntáramos a Pedro, oye Pedro, ¿cómo terminaste tú siendo discípulo de Jesús? ¿Y cómo terminaste tú siendo apóstol? ¿Y cómo terminaste dando tu vida por el Señor Jesús? Pedro de pronto miraría para atrás y diría, empezó en una llamada, Él me llamó. Si le preguntáramos a Mateo, el cobrador de impuestos, ¿cómo terminaste tú involucrado en esto? Diría, Jesús iba pasando, me miró y me llamó. Pablo, ¿por qué hiciste lo que hiciste? ¿Por qué tu vida fue tan maravillosa en el reino de Dios? ¿Y por qué le serviste y estuviste también dispuesto a dar tu vida por Él? Pablo tal vez diría, iba a Damasco con cartas para encarcelar a los cristianos, pero el Señor en su misericordia me tumbó del caballo y me llamó. El hermano hace rato decía algo bien importante. Yo creo que los que estamos aquí es porque Dios nos ha llamado, ¿verdad? Y cada vez que salgo de ese cerezo, hermanos, en estos meses, tenemos como ¿cuánto? 5 meses, hermano, desde diciembre ya. Tanto, ya tan rápido. Cada vez que salgo de ese lugar, hermanos, le doy tantas gracias a Dios de haberme tenido por digno, de haberse fijado en mí con tantas imperfecciones, con tantas debilidades. He aprendido más en estos 6, 7 meses que lo que aprendí, que lo que sabía en tantos años. Me acuerdo que cuando la primera vez que entramos al Cerezo con el hermano Adolfo, habíamos quedado de que íbamos a hacer una presentación. Entonces, en mi corazón estaba que él iba a hacer la presentación, él es el experto. Yo nomás iba a aprender. Tú nomás veme, me dijo el hermano Adolfo, ¿cómo le hago? Y de eso vas a aprender. Le dije, está bien, pero pasó algo, hermanos, cuando nos dice el comandante, nos dice, vamos a juntar los grupos, más o menos grupos así, son como 400 ahí en el Cerezo. Entonces, antes de empezar, cuando el hermano Adolfo me dice, hermano, yo voy a dar una pequeña introducción y luego la das tú, jamás en mi vida había sentido tanto temor como en ese momento. Y empecé a tener un conflicto en mí. Y me acuerdo que cuando estaban todos esos internos, me sentí tan intimidado, hermanos, que de veras le hablé a Dios y le dije, Señor, por favor, que haz algo, pero que no me toque hablar a mí. Y me acuerdo que el hermano Adolfo me miró y me dijo, yo voy a hacer la primera introducción. Y ya el hermano habló y todo, y ya nos pasaron a otro grupo. Y cuando me dice el hermano, te toca, yo sentía que la voz no me salía, hermanos.
Jamás en mi vida me había sentido tan intimidado. Y me di cuenta de algo, hermanos. Si algo va a pasar en ese lugar o en cualquier obra que hagamos, es con la ayuda de Dios. Me sentí tan débil, tan incapaz, que cuando salimos de ese lugar le dije: Señor, no cabe duda que si algo vamos a hacer en este cerezo, dependemos totalmente de ti. Amén, hermanos. Todo empieza con un llamado. Algunos están aquí tratando de que Dios los convenza. Algunos estarán convencidos, pero tal vez algunos estarán con ganas de soltar las redes. Algunos estarán de pronto preguntándose: ¿será a esto que me llamaste? ¿Será este el propósito tuyo para mí? ¿En qué lado vamos o en qué posición vamos en esto? Todo empieza con un llamado, con una invitación. Cuando se trata de invitar a alguien, si usted tiene la capacidad de invitar a 500 personas, yo creo que hacer una fiesta o algo que usted vaya a hacer, si usted tiene la capacidad de invitar a 500 personas, pues serán muchos y variadas las personas que entren. Pero si nomás son 50, entonces usted ya empezará a decir: ay, Dios mío, voy a tener problemas con cierto grupo, con ciertas amistades que no voy a poder invitar. Aunque quisiera, porque nomás son 50. Pero imagínense que sean 10. Ahora, imagínense que nomás sean 3. Pero ya no es para una fiesta, sino usted les va a repartir todo. Usted es un hombre riquísimo, usted se va a ir a otro país, a otra nación, usted vendió todas sus propiedades y usted se las va a repartir a 3 personas para que tengan control, para que administren esos recursos. La pregunta que haríamos esta mañana: ¿usted a quién invitaría? ¿Invitaría a su tío apodado el Tazo Dorado? ¿O a su primo la Hermosura de Dios? ¿O a su hermano que tiene la capacidad de sufrir? ¿A quién le darías esos recursos? Yo me imagino que sería a gente que ha trabajado contigo, que ha caminado contigo, que has instruido, que has capacitado y que estás seguro de que pueden hacer lo que tú les vas a encomendar. De eso se trata el llamado de Dios. Y de eso se trata de lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Si estamos aquí, es que porque primeramente Dios creyó en nosotros. No por nuestra capacidad, porque no tenemos ninguna. Pablo dijo: es el poder de Dios. Es lo que Él nos capacita para, ahorita que estaban los hermanos ministrando, de ensayar y ensayar y ensayar y tocar y orar y buscar el rostro de Dios e indagar. O sea, es Dios el que pone eso en nosotros. Por eso siempre la honra y la gloria, ¿para quién es? Para Él. Él es el que nos capacita. Pablo dijo: no yo, sino el poder de Dios que reposa en mí. Él es el que nos da esa fuerza. Él, primeramente, Él creyó en nosotros. Antes de que tu pastor, antes de que cualquier persona en la iglesia o venga un profeta y ponga manos, antes de cualquiera, el que primero creyó en nosotros fue Dios.
Y dice la Biblia que nos dio a cada uno conforme a nuestra capacidad. ¿Por qué a uno le da 5 talentos? Mire, yo tengo casi como unos 15 años, o tal vez más, tratando de enseñarme a tocar guitarra. Y si usted me pregunta, hermano, ¿sabe tocar? Le diré que no. ¿Sabe por qué? Me gusta la guitarra. Me gusta. Tengo guitarra. Pero ¿sabe por qué no me enseño? Porque no practico, hermanos. De vez en cuando me llega y la agarro y me duelen los dedos y practico y ya me salen 2, 3 canciones y de aquí a 6 meses más. Pero hay gente, hermanos, que tiene esa capacidad de parte de Dios de no solamente saber tocar una guitarra, te tocan la guitarra, el teclado, la flauta, el violín y tienen una capacidad para sentarse en un instrumento y rapidito, hermano, le hallan. Y dicen, es que si tú ensayaras, es que si tú hicieras esto, es que yo porque me he desvelado, porque le he rasgado y le he dado. Dios es el que pone el sentir, el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Entonces Dios a cada uno le dio ese don, esa capacidad, esa habilidad, ese deseo, pero no solamente el deseo, el hacerlo. Pero ¿sabes cuál es el problema, hermanos, que tenemos? Cuando al que le dio uno, al que le dio uno, dice, y lo hemos estado estudiando en estos días, era muchísimo lo que le dio, hermanos. Era muchísimo, ese talento que le dio, hablando económicamente, era muchísimo dinero. Pero ¿sabes cuál fue el problema? Cuando él vio que a uno le dio 2 y que a otro le dio 5. Y muchas veces no hemos dado la capacidad o no hemos desarrollado el talento o la habilidad que Dios nos ha dado cuando empezamos a compararnos con los demás. ¿Por qué me diste uno nomás? ¿Por qué me diste uno? Y es cuando empezamos a tener problemas con Dios. ¿Cuántos de los que están aquí Dios lo llamó? Santo es el Señor. Dice en Romanos capítulo 12, versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que recibió el don de animar a otros, que se dedique a animarlos, el que recibió el don de dar, hágalo con el sincero deseo de ayudar, el que recibió el don de dirigir, hágalo lo mejor posible, el que recibió el don de ser compasivo con otros, hágalo con alegría, pero hágalo. ¿Sabe cuál es el problema, hermanos? Que aquel día, cuando estemos delante de Dios, Dios no me va a juzgar o no me va a hacer cuentas con lo que hizo la iglesia. Porque muchas veces decimos, no, es que en mi iglesia hay este ministerio para esto, en mi iglesia hay este ministerio para acá, en mi iglesia hay esto. No, Dios va a decir, ¿qué hiciste tú? ¿Qué hiciste tú? Yo te di un don, te di un talento, te di una habilidad. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Para qué sirvo? ¿En dónde estoy ubicado? ¿En dónde estoy trabajando para la obra de Dios? Porque hay una obra adentro que se puede hacer en la iglesia para hacer el trabajo más fácil a todos. Pero también hay una obra afuera. Muchos descansamos, es que en mi iglesia hay esto, sí, en la iglesia hay esto, pero tú, ¿qué estás haciendo en eso? Por eso dice Pablo aquí en Romanos, hágalo, hágalo. Le ponemos el micrófono.
No es para que les quite el sueño a los hermanos. ¿Alguien tiene algún negocio? ¿O ha trabajado algún emprendedor? ¿Te has dado cuenta lo difícil que es levantar un negocio? ¿Sí o no? Cuando es de nosotros, qué difícil es. Eres de pronto el primero en llegar y el último en irte. Eres el que más, el que menos, el que cuando vas empezando, hasta para comer, hermanos, hasta sin comer no la pasamos. Vacaciones no hay. Cuando vamos empezando, no hay vacaciones, hermano. No hay día festivo. En Mateo capítulo 25, 16 dice: y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Esa palabra negoció quiere decir trabajar y trabajar duro, laborar con un esfuerzo, ocupación. O sea, es poner acción a lo que Dios nos ha dado. Esta epístola de los talentos está hablando de producir. Algunos le llaman la epístola o la parábola, perdón, del capitalismo. En el reino de Dios, en el reino de los cielos, Jesús dice, el reino de los cielos es como un hombre, y está hablando de que tenemos que producir, hermanos. Y para producir hay que trabajar duro. Me acuerdo una vez, siempre ir muchos, a los que visitan la cárcel, no sé, los que ya están acostumbrados, en mi caso muy particular que voy empezando, por lo menos cuando el hermano Adolfo se le complica y me dice, hermano, no puedo ir, y me toca ir solo. Y me acuerdo que en una ocasión iba yo saliendo de la casa y iba llegando allá al Cerezo. Miren, yo jamás en mi vida, créame, no sé, trato de hacer memoria y ojalá no me equivoque, yo había pasado por estados de ansiedad. O sea, yo en esto de ir al Cerezo estoy viviendo cosas que yo no vivía, porque estaba en mi zona de confort. Entonces cuando iba hacia el Cerezo, me acuerdo que llegó un pensamiento en mí, como que si deseaba yo que el hermano me hablara y me dijera, Charlie, no vayas, hoy no va a haber Cerezo. O sea, yo miraba el celular como que yo estaba esperando esa llamada, porque me sentía solo, me sentía con ansiedad, me sentía desconfiado. Había estudiado, pero no me sentía capaz. Decía, ¿qué les voy a decir? Es más, empecé a pensar otros mensajes. Cuando me bajo del carro y voy a entrar a las puertas, quería que la muchacha que me atienda me dijera, de veras, oiga, hoy no va a poder entrar. Eso era lo que yo quería que ella me dijera. Y en cuanto me vio, me dijo, ¿cuántos vienen? Y yo miré, no, vengo solo. Ahí va el folder, pásese. Y yo pensé que si yo le decía, voy solo, me decía, entonces no puede entrar. Estaba yo deseoso que algo pasara. Cada filtro que pasaba, deseaba que me dijera, no puedes entrar. Y había una lucha en mí, decía, Dios mío, ¿por qué? Cuando entro y paso allá y empiezo a preparar las mesas y las sillas y todo acomodado, estaba yo en una lucha tremenda, hermano, de veras, una ansiedad. Estaba rogando a Dios, fíjese, hermano, que no fuera ninguno. De veras, estaba yo sentado ahí y para eso como que todo se junta, ¿no? Pasaron 10 minutos. Pasaron 15 minutos, pasaron 20 minutos y no llegaba nadie. Entonces puse una alabanza como para no sentirme tan
poco espiritual, ¿verdad? Porque eso era lo que yo quería que pasara, que no llegara nadie. Hermano, cuando estaba en la alabanza así sonando y empecé yo a alabar a Dios también ahí, y levanto mis ojos y veo a esos hombres que vienen corriendo, hermanos, corriendo. Uno que en cuanto podía caminar, ahí lo veía que venía. Le pedí perdón a Dios, hermanos. Le dije: Dios mío, perdóname, por favor, ten misericordia de mí. Qué inútil soy, Señor. Negociar es trabajar duro. Cuando levantas un negocio, aunque las ventas están malas, aunque nadie se asome, tú sigues ahí. Sigues ahí, trabaja, y al otro día, si de pronto ese día no vendiste nada, al otro día vuelves y abres. O vuelves y sales, y ofreces, y trabajas, y trabajas, y trabajas. ¿Por qué? Porque de eso se trata, de negociar, trabajar duro, poner acción. Porque es tu negocio. Ahora, la pregunta es: ¿será que esto de trabajar en el reino de Dios es nuestro negocio o no? ¿Es nuestro negocio o no? Eso es lo que hace la diferencia. El que negoció, el que tenía 5, dijo: lo voy a hacer como que si fuera, esto es mío. Esto es mío. ¿Y sabe qué? Al final terminó siendo de él. El que le dieron 2, que tenía capacidad para 2, trabajó duro. ¿Sabe por qué? Porque él dijo: esto es mío. Nomás eran capacitados para 2. ¿Y sabes qué? Dios le dio 4. Pero el que tenía 1, hermano, tenía capacidad para 1. Pero ¿sabes qué, hermano? Dice la palabra: te conocía. Te conocía, le dice al Señor. ¿Sabes que lo que nosotros conocemos de Dios es lo que nos va a permitir seguir o no? Como decía mi hermano hace rato, decía: necesitamos escudriñar a Dios. A veces nos enfrascamos, aquí hay mucha bendición de Dios, mucha palabra, pero a veces, hermano, nos enredamos en tantas discusiones vanas, le dijo Pablo. Lo importante es conocer a Jesús. ¿Quién es Él para ti? En una ocasión Jesús le pregunta a los apóstoles: oye, ¿qué dice la gente de mí? ¿Qué dicen de mí? Ah, que tú eres fulano, que tú eres sutano, que tú eres mengano. Ok, y los mira y les dice: ¿y ustedes qué piensan de mí? ¿Qué soy yo para ti? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la mejor revelación que puede haber en la vida de un ser humano. Jesús le dice: bienaventurado eres, Pedro, no te lo reveló carne y sangre. Nosotros necesitamos saber en dónde estamos parados y quién nos llamó y en qué estamos participando. Mire, estamos participando en lo que es nuestro. En lo que es nuestro. Te conocía. ¿Qué conocemos nosotros de Dios? ¿Cuál es el concepto que tenemos de Jesús nosotros? Lo que decimos conocer de Dios definirá nuestro caminar. ¿Sabe qué conocía este hombre de Jesús? De Dios, de su amo.
que eres un hombre duro. ¿Cuántos tienen oraciones pendientes todavía? Todos, ¿verdad? Todos tenemos todavía cosas que estamos clamando a Dios, que estamos esperando que Dios obre, ¿sí o no? Es lo que nos sostiene, esa esperanza de decir, Señor, tú lo harás. Tú salvarás a aquel hijo, a aquel esposo, a aquel padre. Señor, tú obrarás en esto. Todos estamos esperando que Dios haga algo. Amén. Pero qué tremendo, hermanos. Yo sé que a usted le ha pasado. Qué tremendo cuando vemos que, porque nosotros a veces el servicio, como que sentimos pues que algunos dicen que somos como los consentidos de Dios, ¿verdad? Ya se dijo aquí que no hay ningún consentido de Dios, pero aún así seguimos sintiéndonos como consentidos de Dios. Pero cuando vemos que Dios empieza como a responderle a otros que no son fieles, y como que uno se esfuerza y le echa ganas y tratas y luchas y ahí estás esforzándote, y viene otro que ni se esfuerza, es infiel, y se le abren las puertas facilito, hermano. Y luego publican en sus estados, aquí en Cancún, aquí en Manzanillo, gloria a Dios, aquí en el Pez Vela, en el centro de Manzanillo. Y tú ahí a sol y sombra, lluvia, partiéndote el lomo. Y tú no trataste de ahorrar todo el año. Y a los últimos días, al último mes, algo pasó y no pudiste. Y luego ese que no es fiel, ese que no le echa ganas, ese que vive de raite, ahí está en Manzanillo a gusto. Y dices tú, ¿dónde estás, Dios? ¿Dónde estás? Te conocía que eres hombre duro. Porque tristemente, hermanos, cuando Dios no nos responde como nosotros queremos, no que Dios no responda, sino el problema es cuando no responde como nosotros queremos, tenemos ese concepto de Él. El pueblo de Israel, cada vez que tenían alguna situación difícil, para eso nos trajiste aquí. ¿No decíamos que estábamos mejor en Egipto? Volvámonos para Egipto. Eres hombre duro, seco, rigoroso, severo, exigente. ¿Cuántos de pronto se sienten decepcionados de Dios? Y sabes una cosa, hermano, sabes, los cristianos somos especialistas en mostrar una cara, la cara que queremos que la gente vea. Somos especialistas en eso. ¿Cómo estás, hermano? En victoria, gloria a Dios, aleluya. Pero aquí estamos en conflictos con Dios. Este hombre dijo algo de Dios que era mentira. Que siembras, que cosechas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. ¿Acaso con él había sido así? ¿No le dio Dios
el no conocer a Jesús como debe de ser, hace que en cualquier circunstancia nos tambalee y nos tumbe. Mire, yo le he dicho en estos meses de diciembre para acá, he conocido lo que es la lucha espiritual. Yo le comentaba al pastor, tenemos junta de liderazgo, le digo, pastor, es increíble, en mi caso muy particular, yo no sé ustedes de pronto no, pero en mi caso muy particular, tengo una lucha antes, durante y después de que salgo del cerezo. Estamos peleando, hermanos. Estamos siendo instrumentos para arrebatar almas. Como decía mi hermano hace rato, que estaban destinadas a irse una eternidad sin Cristo. Pero ¿cómo estamos nosotros en nuestro corazón? ¿Cómo estamos en nuestro interior? De pronto estamos resentidos con Dios. Mira que el resentimiento, te conocía que eres hombre duro. Esas son palabras de una persona resentida, de una persona dolida. Era siervo, estaba en su casa, era en el reino, le pertenecía a este hombre, pero en su corazón había amargura hacia él. ¿Y sabes al final qué pasó con él? Échalo afuera. Échalo afuera. Santo es el Señor. ¿Cómo estamos, hermanos? Nehemías dijo, yo estoy haciendo una gran obra. Yo estoy haciendo una gran obra. Era simplemente lo que Dios le había mandado a hacer. Lo que Dios te mandó a hacer, esa es la gran obra. Que nada nos desvíe de esa gran obra. Para ti de pronto dices, pero es que es nada. Esa es la gran obra para ti. ¿Qué tenemos que estar seguros? Que estamos en el lugar correcto. Que estamos donde Dios quiere que estemos. No importa la cárcel, no importa el lugar. Yo no estoy interesado, el hermano me invita a ir a Colima. No estoy interesado en ir a hacer eso en Colima. Yo tengo un trabajo aquí. Amén. Tengo un trabajo aquí por la misericordia de Dios. Santo es nuestro Rey. Pongámonos de pie. Póngase sobre sus pies. Bendito sea el Señor. Santo eres. Hubo un profeta muy conocido, muy importante. Se le conoció como el profeta llorón, Jeremías. Pero de Jeremías, ese profeta llorón, Jeremías fue el que escribió Lamentaciones. En Lamentaciones capítulo 3, versículo 22, quiero leerle. Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Qué bellas palabras, ¿verdad? Dice, porque nunca decayeron sus misericordias. Y mire, algo que yo creo que todos los cristianos decimos, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad.
Cada mañana que abrimos nuestros ojos, estrenamos. Hermano, ¿tú cada cuánto estrenas? Diario. Diario estrenamos. Cuando abrimos nuestros ojos, dicen, cuando abrimos nuestros ojos, para abrirlos, nuevas son cada mañana tus misericordias. Luego él mismo dice, mi porción es Jehová. Dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Hermano, ese versículo 22 al 26, qué maravillosos son, ¿no? ¿Verdad? Maravillosos. Por lo menos yo siempre que oro, yo sé que usted también, le digo, Señor, gracias por tus misericordias, ¿sí o no? Los que hemos comprendido eso, los que vemos para atrás, los que sabemos cuánta paciencia ha tenido Dios con nosotros, ¿sí o no? Usted sabe de lo que le estoy hablando, ¿verdad? Cuánta paciencia ha tenido Dios con nosotros. Podemos decir, grande es tu fidelidad, porque no me pagas como soy. No me tratas como yo te trato a ti. Tú sigues siendo fiel. Pero le voy a leer algo ahí mismo en Lamentaciones. Le dije que me parara para que le quitara el sueño, ¿sabes? Para que aguantara. Mire, Jeremías dijo esto antes de llegar a esa gran porción. Dijo, yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Mire, lo bueno es que hoy no está lloviendo, para que no nos vaya a caer un trueno aquí. Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo, dice Jeremías de Dios. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos. Edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. Me dejó en oscuridad, como los ya muertos de mucho tiempo. Me cercó por todos lados y no puedo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas. Aún clamé y di voces. Cerró los oídos a mi oración. Cerró mis caminos con piedra labrada. Torció mis senderos. Fue para mí como oso que acecha, como león en escondrijos. Torció mis caminos y me despedazó y me dejó asolado. Oye, esto yo creo que es la declaración de un mundano, ¿no? De alguien que no conoce a Dios. Entesó su arco y me puso como blanco para la saeta. Hizo entrar en mis entrañas las saetas de su aljaba. Fui escarnio a todo mi pueblo, burla de ellos todos los días. Me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjos. Mis dientes quebró con cascajo, me cubrió de ceniza. Mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien. Y dije, perecieron mis fuerzas, dice, y mi esperanza en Jehová. ¿Cómo nos sentimos cuando oramos y oramos y oramos y las cosas en vez de mejorar, empeoran? ¿Cuántos hemos orado por seres queridos y de pronto Dios no ha obrado y de pronto hasta se han perdido y no vimos la mano de Dios? Qué hermoso es hablar de las victorias, ¿sí o no? Pero ¿y las derrotas? ¿Y los fracasos? En el mundo tendréis aflicción. ¿Sí o no que son bastantes las aflicciones? ¿Sí o no? Son muchas las lágrimas, son mucho el llanto, el cansancio, los desvelos.
que a veces, hermano, en el servicio a Dios no hay tiempo ni para nosotros. Tengo una gotera en la casa que no he tenido el tiempo de arreglarla. Mi esposa nomás la ve, me mira y me dice, y yo le digo, cuando tenga tiempo. Cuando tenga tiempo. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Pero mire aquí el parteaguas donde dice, esto recapacitaré en mi corazón. O sea, como que se da un alto Jeremías y dice, espérate. Ay, si a mí me sacó de un contenedor. Ay, cuando yo me bajé aquí de Manzanillo, hermano, en el barco, me acuerdo, como ya había hecho las paces con Dios, ya sabía que Dios existía, que era real, levanté mis ojos al cielo y dije, tú y yo. Nomás así dije. Y me bajé de aquí en Manzanillo. Para no hacerse la larga, yo creo que no pasó ni una hora. Fíjese, ni una hora. Yo ya tenía casa y ya tenía familia. Un hombre sin conocerme, hermanos, con una esposa, con una jovencita de 15 años en su casa. Cuando él me oye, que yo estoy comprando en una tienda y me empiezan a interrogar por mi forma de hablar, ha cambiado mucho, estoy de aquí desde el 91, ya no hablo como hablaba antes, y me dice, tú no eres de aquí, me dice. Yo le dije, no soy de aquí. ¿De dónde eres? Le dije, soy de Colombia. Yo he estado en Colombia, me dice. ¿De qué parte de Colombia? Le dije, de Buenaventura, de ahí estuve viviendo los últimos. Yo he estado en Buenaventura, me dice. Y yo, qué bueno. ¿Tienes hambre? Le dije, sí. ¿Te quieres bañar? Le dije, sí. ¿Te quieres quedar en mi casa? Le dije, sí. Me metió a su casa, abrió su refri y me dijo, todo esto es para ti. Trajo a su esposa, me la presentó y me dijo, si tú quieres, ella es tu mamá y yo soy tu papá. Y luego trae a su hija de 15 años y me la presenta y me dice, no, me dijo, si te quieres casar con ella, me dijo, si quieres, ella puede ser tu hermana. Hermano, sin conocerme. Me acordaré, recapacitaré en mi corazón. ¿Cuántos tienen experiencias de esas? Que puede recapacitar y decir, no, Dios es real. Dios es real y poderoso. No importa lo que estoy viviendo ahora, Él es real. Amén. Recapacitaré. Hermano, ni yo lo haría. Una persona que no sabe ni por qué está aquí, se mete de polizón a un barco. ¿Qué hizo? ¿Por qué huye? ¿A quién estoy metiendo en mi casa? Eso solo lo puede hacer Dios, hermano. Yo le digo a mi hija, cuando veas a un indigente, a una persona durmiendo en una banqueta, no sabemos la historia que está atrás de esa vida. Yo estaba destinado a dormir en una banqueta, hermanos. Ese día pensaba bañarme, ir a la playa y ahí, porque el viaje se había acabado, todo había acabado ahí, a sentarme a pensar cómo le iba a hacer. Ni un día Dios permitió que yo durmiera en la calle. Ni un día, hermanos. ¿Gloria a quién? A Dios. Recapacitaré en mi corazón.
Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Cuando sientas que estás cansado, acuérdate. Dios ha sido bueno. Dios ha sido fiel. Entonces por eso el mismo Jeremías es que dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Levanta tus manos. Padre, te damos gracias, bendito Dios, porque eres bueno en grande manera. Gracias, bendito Dios, no somos los mejores, no somos los más aptos, bendito Dios, ni tenemos la capacidad, no son muchos los ilustres, no son muchos los ricos, no son muchos los científicos. Somos gente del vulgo, Señor, gente por la cual nadie daba un peso, Padre. Gente por la cual, bendito Dios, hasta se abrían de nosotros, Padre, hasta nos evitaban, Señor. Pero mira, tú nos llamaste, Padre, nos llamaste con un propósito, Señor: servirte, Señor, y nos has encomendado una obra, Padre. Permítenos, Señor, que ese día podamos escuchar esas palabras maravillosas: bien, buen siervo y fiel. Eso es lo que queremos aquel día, Señor, escuchar de parte tuya, que pudimos hacerlo, que nos fortaleciste, que nos ayudaste, que nos tomaste de la mano, Señor. Ese es nuestro reconocimiento, ese es el galardón, Padre. Esa es la medalla de oro, Padre, que queremos perseguir, Señor. Que ese día tú nos abras las puertas y que estés contento y te goces, Señor, con nosotros, Padre, de haber llegado al final y haber sido fieles, Padre. Ser hallados fieles, bendito Dios. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso a Dios? Para Él sea la honra y la gloria, en el nombre de Jesús.